Un millonario ayuda a una mendiga y su bebé sin imaginar la verdad impactante que ellos esconden. Al descubrir el secreto, su vida nunca volverá a ser la misma. Matías corría apresurado por la ciudad, con la corbata suelta y los ojos pegados al reloj. Faltaban solo 20 minutos para la reunión que podría consolidar de una vez por toda su posición como uno de los empresarios más prometedores del país. La ciudad bullía a su alrededor, los autos acelerando, las bocinas sonando y el calor del asfalto subiendo como una niebla invisible. Estaba sumergido en sus propios pensamientos, tratando de mantener la mente enfocada en el próximo paso de los negocios, cuando algo en la periferia de su visión lo hizo detenerse bruscamente. Debajo de un puente, una mujer desaliñada estaba sentada, abrazando a un bebé. El contraste entre el caos de la ciudad y esa figura solitaria lo desarmó. El bebé lloraba suavemente, mientras la mujer, con ojos cansados y profundos, solo se balanceaba ligeramente, como si estuviera en un mundo completamente diferente. Por un momento, Matías dudó. Tenía un horario que cumplir, personas importantes lo esperaban. Sin embargo, había algo en esa escena que lo inquietaba de una manera que no podía explicar. El impulso fue más fuerte. Detuvo el auto en la acera y bajó rápidamente. A medida que se acercaba, el ruido a su alrededor parecía disminuir. Las agitadas calles de la ciudad comenzaron a desvanecerse, y se encontró inmerso en el sonido amortiguado de los sollozos del bebé. La mujer lo observó con desconfianza mientras se acercaba. Su cabello despeinado cubría parte de su rostro, pero era imposible no notar el cansancio que emanaba de su cuerpo. Su mirada era una mezcla de desesperación y resignación. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Matías, con una voz sorprendentemente suave. Ella no respondió de inmediato, solo apretó más al bebé contra sí, como si ese gesto fuera lo único que aún la mantenía firme en la realidad. Matías sintió un nudo en el pecho. El aire a su alrededor parecía más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Aunque sabía que estaba en un lugar peligroso, debajo de un puente sucio y oscuro, no podía simplemente dar la vuelta y marcharse. «Yo puedo llevarlos a un lugar seguro», dijo, sin saber exactamente cómo funcionaría eso, pero con la certeza de que no podía dejarlos allí. La mujer lo miró con desconfianza, pero el silencio entre ellos se rompió por un llanto más fuerte del bebé. Finalmente, ella cedió, asintiendo con la cabeza, tal vez porque ya no le quedaban fuerzas para luchar. Matías le ofreció su mano, y ella se levantó lentamente, cada movimiento exhalando una fatiga profunda. Cuando estuvieron de pie, notó que el bebé, envuelto en una manta vieja y sucia, tenía ojos tan vívidos como los suyos. Sin decir más, los llevó hasta su coche. El contraste no podría haber sido más marcado. El vehículo de lujo, reluciente, parecía un mundo aparte de ese lugar sombrío. Cuando la mujer y el bebé subieron, Matías respiró hondo y aceleró, ignorando los mensajes que empezaban a aparecer en su teléfono sobre la reunión. Por más irracional que fuera, sabía que algo más grande estaba sucediendo, algo que trascendía los compromisos y el ajetreo cotidiano. La ciudad pasaba rápidamente por las ventanas, pero dentro del coche el silencio era casi palpable. Matías miraba de reojo el espejo retrovisor, viendo a la mujer sosteniendo al bebé con cuidado. El llanto había disminuido, pero el peso de esa presencia aún flotaba en el aire. No sabía quién era ella, de dónde venía o por qué lo afectaba tanto. Pero, mientras conducía hacia el hotel más cercano, sentía que este encuentro inesperado sería el comienzo de algo mucho más grande que cualquier reunión de negocios. Matías apenas pudo dormir esa noche. Algo en la mujer y el bebé lo perturbaba profundamente. No era solo el deplorable estado en el que se encontraban, sino la incómoda sensación de que había algo más en esa historia, algo que aún no lograba comprender. Su mente daba vueltas, buscando respuestas a preguntas que apenas sabía cómo formular. Por la mañana, decidió que no podía ignorarlo. Necesitaba entender quiénes eran ellos. Al día siguiente, fue al hotel donde los había dejado, sintiendo una extraña ansiedad acumulándose. La recepción le informó que la mujer, llamada Clara, seguía allí, pero notó una fragilidad en la forma en que el recepcionista lo dijo. Parecía que Clara no era el tipo de huésped que pasaría mucho tiempo en un lugar así, y eso solo aumentó la curiosidad de Matías. Cuando llegó a la habitación, Clara estaba sentada junto a la ventana,
sosteniendo al bebé en brazos, mirando al horizonte con una expresión de cansancio y desesperación silenciosa. «Buenos días», dijo Matías, entrando cautelosamente. Notó que el bebé estaba más calmado que el día anterior, con sus ojos grandes y brillantes centrados en el rostro de su madre. Clara asintió levemente, pero permaneció en silencio. Matías arrastró una silla y se sentó frente a ella. «Sé que esto puede parecer extraño, pero quiero ayudarlos. ¿Puedes contarme qué ocurrió? ¿Cómo llegaron hasta aquí?» Clara apretó los labios, como si dudara en responder. Sus ojos vagaron por la habitación antes de finalmente posarse en el bebé en su regazo. Al fin, empezó a hablar en voz baja, como si cada palabra fuera dolorosa. Contó que había huido de una ciudad lejana tras perderlo todo. Su marido, un hombre violento, había muerto en un accidente meses atrás, dejándola sola, sin dinero, sin hogar y con un bebé a quien cuidar. Las palabras salían con dificultad, como si al contarlo reviviera cada momento de dolor. Matías escuchaba en silencio, intentando asimilarlo todo, pero lo que más lo inquietaba era el bebé. Algo en él le resultaba familiar. No podía dejar de mirar su pequeño rostro, y cuanto más lo hacía, más crecía esa sensación en su pecho. El recuerdo de su propio hijo, que había perdido años atrás, comenzó a inundar su mente. Esos mismos ojos expresivos, la forma en que el bebé fruncía el ceño. Era como ver una versión infantil de sí mismo, y esa semejanza lo perturbaba profundamente. ¿Cómo se llama el bebé?», preguntó Matías, con la voz un poco temblorosa. Clara levantó los ojos hacia él y respondió: «Se llama Gabriel». El nombre reverberó en la mente de Matías como un eco distante. Recordó el día en que, junto a su difunta esposa, había elegido el nombre de su hijo por venir. El mismo nombre. ¿Era una coincidencia? Matías no podía deshacerse de la sensación de opresión en el pecho cada vez que miraba a Gabriel. Su corazón se aceleraba, y una parte de su mente empezaba a dudar de todo lo que sabía. «Él me recuerda a alguien», murmuró Matías, casi sin pensar. Clara lo miró, confundida, pero no respondió. La conexión entre ellos comenzaba a parecer más que una coincidencia. Necesitaba más respuestas. En los días siguientes, Matías continuó visitando a Clara. Llevó comida, ropa e incluso juguetes para Gabriel. Pero, detrás de su generosidad, había un plan. Matías empezó a investigar discretamente la historia de Clara. Pidió a su asistente que hiciera algunas averiguaciones sobre la ciudad de donde ella decía haber venido y el esposo que mencionaba. Aunque la información era escasa, Matías sentía que estaba acercándose a algo más grande. Todo parecía demasiado vago, como si la verdad estuviera oculta tras capas de dolor y misterio. Un día, mientras observaba a Gabriel jugar en la alfombra de la habitación, Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda. El niño rió mientras sostenía uno de los juguetes, y esa risa resonó en su mente como un déjà vu. Era idéntica a la risa de su hijo. El mismo tono, la misma energía. Recordó el accidente, el coche destrozado en la carretera y el cuerpo de su hijo, o al menos lo que él creía que era el cuerpo. La idea que había estado formándose lentamente en su mente finalmente tomó forma. ¿Y si Gabriel fuera, de alguna manera, su hijo? La mente de Matías comenzó a correr con todas las posibilidades. No podía ser una coincidencia. La semejanza, el nombre, los gestos. Era como si una parte de su pasado estuviera resurgiendo, trayendo consigo más preguntas que respuestas. Se levantó abruptamente y salió de la habitación, con el corazón acelerado y la mente confundida. Necesitaba tiempo para procesar todo aquello, pero una cosa era segura: no podía seguir ignorando el misterio que rodeaba a Clara y Gabriel. A partir de ese día, algo dentro de Matías comenzó a cambiar. La presencia constante de Clara y Gabriel desató una tormenta de emociones que la había enterrado profundamente. Todas las mañanas, se aseguraba de visitar el hotel, llevando suministros, y muchas veces, quedándose solo para observar al bebé jugar. Cada risa de Gabriel, cada gesto inocente, parecía llevar una sombra del pasado, un recuerdo doloroso que insistía en salir a la superficie. Esa mañana en particular, el sol brillaba intensamente, pero dentro de Matías,
la oscuridad se agitaba. Mientras observaba a Gabriel jugar con un oso de peluche, la risa del niño resonaba como un eco distante. Era exactamente el sonido que solía escuchar de su propio hijo, el pequeño Leonardo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Nunca había permitido que los recuerdos de Leo volvieran con tanta fuerza. Desde el accidente, Matías se había cerrado, sumergido en el trabajo, usando su carrera como un escudo contra el dolor. Recordar a Leo era como abrir una herida que nunca cicatrizó. Se vio de vuelta en ese fatídico día del accidente, el olor a gasolina, el sonido del metal retorcido y los gritos que nunca olvidaría. Su corazón se aceleró y parpadeó varias veces, tratando de concentrarse en el presente. Pero no podía. La mirada de Gabriel, la forma en que el bebé lo observaba, con los mismos ojos curiosos de su hijo, era como una corriente que lo arrastraba hacia aguas que aún no estaba listo para enfrentar. Clara, siempre silenciosa, parecía percibir la inquietud de Matías. Nunca cuestionaba sus visitas ni las miradas profundas que lanzaba a Gabriel. Quizás, de alguna manera, ella sabía que Matías estaba lidiando con sus propios demonios, al igual que ella misma. Aún así, el silencio entre ellos era pesado, lleno de historias no contadas, de secretos que ninguno de los dos estaba listo para revelar. Y Matías sentía que necesitaba más respuestas. Una tarde, mientras jugaba con Gabriel, una oleada de tristeza invadió a Matías. Miró al bebé en sus brazos y recordó el momento en que sostuvo a Leo por primera vez, justo después de su nacimiento. La sensación de ser padre, de tener su vida transformada por ese pequeño ser, era indescriptible. Pero así como Gabriel ahora, Leo también lo miraba con una inocencia que Matías nunca volvería a ver. «Me recuerda mucho a mi hijo», dijo Matías, rompiendo el silencio. Clara, que estaba sentada en una silla cercana, lo miró sorprendida. «¿Tienes un hijo?», preguntó ella, con una voz suave y vacilante. Matías asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento, dudó en continuar, pero algo lo impulsaba a compartir. Era como si los recuerdos necesitaran ser liberados, como si solo contar la historia pudiera aliviar el peso en su pecho. Leonardo. Tenía casi 3 años cuando pasó, la voz de Matías se quebró. No necesitaba decir nada más. Clara entendió, y el silencio se instaló entre ellos nuevamente, esta vez lleno de comprensión. Con el paso de los días, los recuerdos de Matías comenzaron a invadir sus pensamientos con más frecuencia. Constantemente se veía volviendo al pasado, reviviendo momentos que había intentado olvidar. Los recuerdos de Leo corriendo por la casa, el sonido de su risa, los juguetes esparcidos por el suelo, todo volvía con una claridad dolorosa. Y cada vez que miraba a Gabriel, era como si estuviera viendo un eco de su propio hijo. Una tarde, cuando Matías estaba a punto de salir del hotel, fue invadido por una sensación extraña. Era como si hubiera una verdad oculta a plena vista, algo que aún no lograba comprender por completo, pero que estaba allí, latiendo bajo la superficie. La sensación de familiaridad que Gabriel despertaba en él era más que una coincidencia, más que un simple recuerdo de Leo. Había algo más, algo que necesitaba descubrir. Al salir del hotel, Matías miró al cielo, tratando de despejar su mente. Sin embargo, la sensación de que algo más grande estaba en juego solo se intensificaba. Sabía que no podría ignorar esto por mucho más tiempo. Clara y Gabriel no eran simplemente 2 almas perdidas a las que había ayudado por casualidad. Estaban profundamente entrelazados con su pasado, de una manera que aún no lograba comprender, pero que pronto sería revelada. Matías ya no podía ignorar las coincidencias. El nombre, el parecido físico, la forma en que Gabriel lo miraba. Todo parecía un gran enigma que él necesitaba resolver. Cada nueva interacción con Clara solo reforzaba su sensación de que algo estaba mal. Ella era una mujer misteriosa que, aunque había compartido parte de su historia, seguía guardando secretos que Matías no lograba desentrañar. Ese misterio lo consumía más cada día, y sabía que necesitaba respuestas definitivas. Una tarde nublada, Matías reunió el coraje para confrontar a Clara directamente. La encontró en la misma habitación de hotel, sentada junto a Gabriel, que jugaba tranquilamente con un bloque de madera. El silencio en la habitación era casi sofocante, pero Matías sabía que era hora de acabar con eso.
Ya no podía soportar la incertidumbre. Clara, necesito que seas honesta conmigo, dijo, acercándose y sentándose frente a ella. Sus ojos estaban firmes, pero había una mezcla de ansiedad y dolor en su voz. Clara levantó la mirada, sorprendida por la intensidad de las palabras de Matías, pero no respondió de inmediato. Sabía que el momento había llegado, pero vaciló, como si no supiera por dónde empezar. Sus dedos nerviosos apretaban la manta que envolvía a Gabriel, y la habitación se sumió en un denso silencio. Matías continuó. Desde que los conocí a ti y a Gabriel, algo no me cuadra. Siento que hay más en esta historia, algo que no me has contado. Y ya no puedo ignorar esa sensación. Ella suspiró profundamente, sus hombros encorvados bajo el peso de las palabras no dichas. Finalmente, después de un largo silencio, Clara miró directamente a los ojos de Matías. Tienes razón. No he sido completamente honesta contigo, dijo, con una voz baja y temblorosa. El corazón de Matías se aceleró. La revelación que había estado esperando estaba a punto de hacerse, pero no tenía idea del impacto que causaría. Clara hizo una pausa, parecía estar buscando fuerzas para continuar, mientras Gabriel, ajeno a lo que ocurría, jugaba inocentemente. Gael, no es solo mi hijo. Él también es tu hijo, Matías. Las palabras de Clara sonaron como un golpe devastador. Matías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El aire parecía haber salido de la habitación, y todo a su alrededor se tornó sordo. Por un momento, creyó que no había escuchado bien, que tal vez era una confusión. Pero la expresión en el rostro de Clara dejaba claro que no había error. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, balbuceó Matías, con la mente girando. Clara bajó la cabeza y comenzó a explicar, con la voz marcada por la culpa. Contó sobre una breve relación que habían tenido en el pasado, un periodo que Matías apenas recordaba, pues ocurrió poco después de la muerte de su esposa. En esa época, él estaba emocionalmente devastado, y Clara fue una amiga que se acercó a él. La relación no duró mucho, y pronto se separaron, sin que él supiera que Clara había quedado embarazada. Pensé en decírtelo muchas veces, Matías, pero estabas tan destruido por la pérdida de tu esposa y de Leo que creí que sería demasiado. No sabía cómo reaccionaría si... Tuve miedo. Matías sintió una mezcla de sorpresa, ira y confusión. ¿Cómo pudo haber sucedido esto sin que él lo supiera? ¿Cómo pudo haber mantenido algo tan importante en secreto durante tanto tiempo? Miró a Gabriel, que seguía jugando inocentemente, y su corazón se rompió al darse cuenta de que ese niño era, en efecto, su hijo. El niño que nunca supo que existía, creciendo sin su presencia, sin su amor y protección. Tenía miedo. Matías, no sabía si podrías asumir esta responsabilidad, así que guardé el secreto para mí, continuó Clara, con lágrimas en los ojos. Matías sintió el peso de la revelación sobre sus hombros. El dolor de la pérdida de Leo aún era fresco en su mente, y ahora tenía que lidiar con la verdad de que Gabriel, su propio hijo, había estado allí todo el tiempo. Era una verdad abrumadora, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a calmarse. Ya no tenía dudas, y finalmente había una explicación para todo lo que había estado sintiendo. Pero esta nueva verdad traía consigo una serie de dilemas. Matías necesitaba decidir qué hacer a continuación. Sabía que no podía simplemente ignorar la revelación y seguir con su vida como si nada hubiera sucedido. Ahora que sabía que Gabriel era su hijo, su vida cambiaría para siempre. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró al cielo gris, tratando de procesar todo lo que había escuchado. La brisa fría de la tarde sopló en su rostro, pero apenas la sintió. Su mente estaba lejos, perdida en pensamientos confusos sobre el futuro y las implicaciones de esta nueva realidad. Finalmente, se giró hacia Clara, todavía intentando encontrar su voz. Yo necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, con la voz temblorosa. Clara asintió en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que había revelado. Ambos sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Tras la devastadora revelación de Clara, Matías pasó los días siguientes en un estado de profundo conflicto. Las noches, antes tranquilas,
se convirtieron en una batalla entre la ira y la confusión. Apenas podía dormir, con las palabras de Clara resonando en su mente: Gabriel es tu hijo. La verdad lo había golpeado como un mazazo, desestabilizando todo lo que creía sobre su pasado y su presente. Sin embargo, más allá de la revelación en sí, lo que más lo perturbaba era la idea de que personas cercanas a él pudieran haber sabido la verdad todo el tiempo. Matías empezó a hacer preguntas. Primero, interrogó a sus amigos más cercanos e incluso a sus familiares. Confrontó directamente a sus padres, buscando respuestas. Su padre, un hombre rígido y directo, parecía genuinamente sorprendido por la revelación. Sin embargo, su madre evitaba su mirada, lo que encendió una chispa de desconfianza en Matías. ¿Tú lo sabías?, preguntó directamente, con un tono cargado de incredulidad. Ella vaciló, lo que solo aumentó su ira. Finalmente, en medio de un tenso silencio, su madre murmuró: Yo lo sospechaba, pero no estaba segura. No quería sobrecargarte, hijo. Ya había suficiente dolor con la pérdida de Leo. Matías sintió un nudo en el pecho. El sentimiento de traición lo consumió. No era solo el dolor de haber perdido años preciosos con Gabriel, sino el hecho de que aquellos en quienes confiaba podían haberle ocultado la verdad, aunque fuera con buenas intenciones. Se levantó de la mesa, incapaz de contener su frustración. ¿Creen que me estaban protegiendo? ¿Ocultándome algo así? No tenían ese derecho. Se alejó, dejando a sus padres en silencio, sin saber qué decir para aliviar la herida que habían infligido. Los días que siguieron fueron solitarios y llenos de indecisión. Matías se aisló, intentando decidir cómo seguir adelante. Por un lado, su vida empresarial seguía exigiendo su atención. Grandes contratos, reuniones importantes, decisiones que impactarían a miles de empleados. Todo eso era el pilar de su existencia, lo que había construido con tanto esfuerzo tras la tragedia de Leo. La idea de abandonar ese mundo para abrazar su nueva realidad con Gabriel parecía inconcebible. Pero, por otro lado, la imagen del niño, su hijo, no se iba de su mente. ¿Cómo podía mantener el statu quo de su vida empresarial sabiendo que una parte de sí mismo, su propia carne y sangre, estaba ahí, tan cerca? Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad, una oportunidad que nunca imaginó que tendría. Sin embargo, eso significaba renunciar a una vida entera de seguridad y control. Matías estaba dividido entre dos mundos que parecían imposibles de reconciliar. Una noche, mientras caminaba por la ciudad iluminada, Matías reflexionaba sobre las decisiones que tenía por delante. Sabía que, independientemente de la decisión que tomara, su vida cambiaría drásticamente. Si aceptaba a Gabriel y lo traía a su vida, tendría que enfrentar los juicios de sus colegas y la presión de conciliar la paternidad con los negocios. Si, por el contrario, elegía ignorar esa verdad, seguiría con su rutina de empresario exitoso, pero a costa de un vacío emocional que sabía que lo devoraría por dentro. De vuelta en su apartamento, Matías se sentó en el sillón y miró por la ventana, con la ciudad bajo sus pies palpitando de vida. Estaba cansado, emocionalmente exhausto. El peso de su decisión lo sofocaba. ¿Cómo podría equilibrar ambos mundos? ¿Cómo podría ser el padre que Gabriel merecía y, al mismo tiempo, mantener intacta la estructura de su vida empresarial? La elección que debía tomar no solo trataba de su futuro, sino del tipo de hombre que quería ser. Y aunque las respuestas aún eran nebulosas, había algo claro: no podía seguir evitando el dilema. El momento de tomar una decisión se acercaba rápidamente. Los días que siguieron fueron como una espiral descendente para Matías. Se sentía cada vez más aislado, como si las paredes de su vida se estuvieran cerrando a su alrededor. Los lazos con sus padres estaban tensos, los amigos en quienes siempre había confiado ahora se mantenían distantes, y en el mundo de los negocios, la presión se volvía insoportable. La revelación sobre Gabriel había creado una fisura en su vida que parecía imposible de reparar. Y cuanto más pensaba en cómo todo había llegado a ese punto, más perdido se sentía. Matías comenzó a evitar compromisos importantes, ausentándose de reuniones cruciales y sin responder a las llamadas. Su equipo intentaba mantener el control de la situación, pero la ausencia de su líder generaba incertidumbre en la oficina. Su imperio,
que antes parecía sólido e inquebrantable, comenzaba a mostrar señales de fragilidad. Proyectos quedaron estancados, negociaciones fueron aplazadas, y el nombre de Matías, que alguna vez fue sinónimo de éxito, ahora se asociaba con un empresario al borde del colapso. La presión de los negocios, sin embargo, era solo una parte de la carga que llevaba. En su interior, el peso de saber que había perdido años preciosos con su hijo biológico lo consumía. Cada vez que pensaba en Gabriel, una tormenta de emociones inundaba su mente. Culpa, arrepentimiento, enojo consigo mismo. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo permitió que el dolor por la pérdida de Leo lo cegara hasta el punto de no ver lo que estaba justo frente a sus ojos? El vacío emocional era insoportable. Matías se encontraba sentado en su apartamento, rodeado por un silencio sofocante, sin fuerzas ni voluntad para salir. Los días se convertían en largas y solitarias noches, y comenzó a cuestionar su capacidad para lidiar con todo aquello. Se preguntaba si aún era capaz de ser un padre para Gabriel, o si ya era demasiado tarde. Y más aún, se preguntaba si tenía las fuerzas para continuar liderando su empresa, que demandaba una atención que él ya no estaba dispuesto a dar. Una tarde especialmente difícil, Matías se encontró en su oficina, mirando por la ventana. Allá abajo, las luces de la ciudad brillaban, una vida que parecía tan distante de su realidad. Sus pensamientos divagaron hacia la posibilidad de abandonarlo todo. ¿Y si simplemente desapareciera? ¿Y si renunciara al control de la empresa y dejara todo atrás? La idea de huir era tentadora, pero Matías sabía, en el fondo, que eso no resolvería nada. El aislamiento lo consumía, y la soledad, que antes parecía su única compañera, ahora se volvía su enemiga. Cada día sin hablar con Clara o Gabriel era más difícil que el anterior, pero la incertidumbre sobre cómo encajarían en su vida lo paralizaba. Sabía que, en algún momento, tendría que tomar una decisión. Pero con cada día que pasaba, la duda se volvía más abrumadora. ¿Sería lo suficientemente fuerte como para enfrentar la verdad y reconstruir su vida desde los pedazos rotos? ¿O sería más fácil dejar que todo se desmoronara y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de allí? Matías estaba en un punto de ruptura. Se veía al borde de perderlo todo, tanto emocionalmente como en los negocios. Su mente, que alguna vez había sido tan aguda y enfocada en los resultados, ahora estaba inundada de dudas e inseguridades. Los amigos que siempre lo habían apoyado estaban distantes, su familia, desestructurada. Había roto con todas las personas que podrían haber sido su refugio seguro, y ahora se encontraba completamente solo, hundiéndose en un mar de decisiones no tomadas y arrepentimientos. El peso de la soledad y el aislamiento parecía insoportable. Sabía que no podía continuar así por mucho más tiempo, pero cada intento de salir del pozo lo hacía sentir más atrapado. La sensación de impotencia lo devoraba. Matías estaba al borde de perder todo lo que había construido, pero lo peor de todo era el miedo a perder a Gabriel, el hijo que apenas había comenzado a conocer, y la oportunidad de redimirse como padre. Este era el momento más oscuro de su vida. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, pero, por ahora, estaba atrapado en el limbo de sus propias elecciones, sin saber hacia qué dirección avanzar. Después de semanas sumido en la oscuridad, Matías finalmente alcanzó un punto de claridad. Estaba sentado en la butaca de su oficina, mirando el horizonte de la ciudad, pero esta vez con una decisión clara en mente. Sabía que continuar por ese camino solo lo alejaría de lo que realmente importaba. El vacío que sentía era resultado de sus elecciones pasadas, pero aún tenía la oportunidad de reconciliarse con su futuro, y ese futuro ahora incluía a Gabriel. Renunciar al control total de su empresa no fue una decisión fácil. Matías siempre se había enorgullecido de ser un líder visionario, alguien que había transformado el imperio de su familia en algo aún más grande. Sin embargo, comprendió que su verdadero legado no sería el imperio empresarial, sino la relación que podía construir con su hijo. Con esto en mente, Matías tomó la valiente decisión de alejarse. Transferiría el control mayoritario de la empresa a un equipo de confianza, personas que sabía que continuarían su trabajo con integridad y competencia. Esta decisión fue recibida con sorpresa e incluso resistencia por parte de sus colegas y consejeros. Muchos intentaron convencerlo de que estaba cometiendo un error, que se retiraba en el apogeo de su carrera. Pero Matías se mantuvo firme.
Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, no de los negocios, sino de su propia vida. Sabía que, para ser el padre que Gabriel merecía, debía estar presente, emocional y físicamente. Y, para eso, debía priorizar su vida personal sobre la profesional. Matías hizo las paces con Clara. Se encontraron en un parque tranquilo y, por primera vez, él le pidió disculpas sinceras por su ausencia durante todos esos años. Clara, por su parte, también expresó el peso que había cargado por haber mantenido el secreto tanto tiempo, pero ambos coincidieron en que lo más importante ahora era el bienestar de Gabriel. Fue una conversación llena de emociones no expresadas, pero con una sensación de alivio por haber puesto todo en su lugar. Estaban listos para seguir adelante, como una familia, aunque de una manera poco convencional. Con su nueva vida tomando forma, Matías comenzó a pasar más tiempo con Gabriel. Los días que antes estaban llenos de interminables reuniones ahora se llenaban de risas, carreras en el parque y momentos de pura alegría junto a su hijo. Descubrió un nuevo lado de sí mismo, uno que había estado dormido durante mucho tiempo, pero que ahora florecía con cada nuevo día al lado de Gabriel. El vacío que antes lo consumía fue llenado lentamente por estos momentos simples y genuinos. Matías aprendió a ser paciente, a estar presente, a amar incondicionalmente. No solo descubrió una nueva vida, sino también una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más equilibrada y, sobre todo, más feliz. Las cicatrices de su pasado seguían allí, pero ahora formaban parte de su historia, una historia que aceptaba y llevaba con orgullo. Clara también comenzó a reconstruir su vida, y juntos, aunque no como pareja, encontraron la manera de criar a Gabriel en un ambiente lleno de amor y respeto mutuo. Matías sabía que había cometido errores, pero también sabía que lo más importante ahora era el futuro que él y Gabriel construirían juntos. Y con esa certeza, finalmente se sintió en paz. Mientras observaba a Gabriel jugar, Matías sonrió, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla. El pasado aún lo acechaba de vez en cuando, pero no permitiría que eso definiera su futuro. Ahora tenía algo mucho más valioso que cualquier negocio o fortuna. Tenía la oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser. La nueva travesía de Matías apenas comenzaba, pero esta vez sabía que estaba en el camino correcto. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero Matías lo miraba con esperanza, con la promesa de que haría lo que fuera necesario para garantizar que Gabriel creciera rodeado de amor y cuidado. Y, por encima de todo, se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que el trabajo o el dolor lo alejaran de las cosas que realmente importaban. Reflexión sobre el poder de las segundas oportunidades. A veces, la vida nos pone frente a situaciones inesperadas que cambian por completo el rumbo de nuestra historia. En este video, vemos cómo un simple gesto de bondad de un millonario transforma no solo la vida de una mujer en dificultades, sino también la suya propia. Al detenerse para ayudar a una mendiga y su bebé, jamás podría haber imaginado que detrás de esa apariencia frágil y cansada, había un secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que necesita ayuda y no nos detenemos? ¿Cuántas oportunidades de hacer la diferencia en el mundo perdemos porque estamos demasiado ocupados con nuestros propios problemas? Este video nos recuerda que todos tenemos la capacidad de cambiar la vida de alguien con un pequeño gesto de bondad, y, a veces, son esas pequeñas acciones las que terminan cambiando nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Cuando el millonario descubre la verdad sobre el bebé, se enfrenta a una elección: seguir enfocado en su éxito material o asumir su responsabilidad como padre. Este dilema es algo que muchos de nosotros enfrentamos, de maneras diferentes, todos los días. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? ¿El éxito que acumulamos o las conexiones que construimos con quienes nos rodean? El video nos muestra que, incluso frente a grandes giros inesperados, es posible encontrar un nuevo camino, uno de amor, empatía y reconciliación. Este video no trata solo de la revelación de un secreto. Trata sobre la importancia de reconectarnos con lo que realmente importa. Porque al final, no son los logros o el dinero los que nos brindarán felicidad, sino las relaciones que cultivamos, el amor que ofrecemos y las vidas que tocamos en el camino. Nunca sabemos cómo una simple decisión puede cambiarlo todo.